de la asistencia a este encuentro presencial. Como lo digo cada 8 días, este encuentro es presencial porque tanto ustedes como yo estamos acá. Nos unen el desarrollo de la tecnología, nos separa la distancia, pero nos une la tecnología y ese es el componente de presencialidad. Por aquí llegó Maribel, Londoño Cano. Hola, Maribel. Hola, profe, buenas noches. ¿Cómo ha estado, Maribel? Bien, gracias a Dios. Ah, bueno, bienvenida. Gracias, profe. Bueno, estaba diciendo entonces que damos inicio a este encuentro de hoy. Profe, Sí. tengo una consulta. Es que en la plataforma no veo como, pues, material. Solamente veo es prueba de conocimientos y 2 videos. No se va a subir nada. ¿O cómo es Sí, la claro. dinámica? No, a partir de hoy voy a empezar a cargar todo lo que es información que tiene que ver con cada uno de los problemas que vamos a abordar. A partir de hoy les voy a crear el enlace, para el primer parcial, que es para dentro de 8 días. Ahí les voy a subir el ejemplo que trabajamos acá en clase, el ejercicio que trabajamos en clase, lo voy a subir para que los tengan como modelo. Vean que por aquí llegó Diego Pava. Diego Alejandro, buenas tardes. Sí, Maribel, entonces, ¿qué les voy a subir hoy? Les voy a cargar el modelo de ensayo que ya trabajamos para que se basen en él, para la estructura, lo que llamamos en redacción el armado del ensayo y sigan ese mismo parámetro. Les voy a empezar a subir material sobre cada uno de los problemas que vamos a ir abordando. Ya recuerden que esto es problemas del hombre y la sociedad contemporánea. Hoy, por ejemplo, el tema que vamos a abordar, de acuerdo a lo que dijimos hace 8 días, es el tema de la pobreza, el hambre, la desnutrición y todos los componentes asociados al concepto de pobreza, todos los elementos asociados al concepto de pobreza. Claro que sí, Maribel. Toda la información la vamos a subir ahí. Y lógicamente cada una de las clases les voy a subir las normas APA, que aunque yo creo que algunos ya la tienen, pues les voy a subirlas ahí a plataforma para quienes no la tienen. Hoy mismo queda alimentadito todo eso, Maribel. O sea que el próximo parcial es como un ensayo con las normas APAS, como siempre se ha presentado. Sí, exactamente. Pero yo ya recibo por acá a Natalia Andrea, que había salido y volvió a ingresar, y ya les explico. Hola, profe, buenas noches, ¿cómo está? Muy bien, gracias a Dios, Natalia. ¿Y usted cómo va? ¿Bien, bien? Me alegra, profe, bien, gracias a Dios, señor. Ah, bueno, bienvenida. Bueno, entonces. Buenas noches, profe. ¿Cuál es el pintor Diego Pava? ¿Bien, bien? Bien, bien. Ah, bueno, hermano, me alegro. Bienvenido. Bueno, el ensayo, Maribel, como ya lo habíamos dicho anteriormente, que se trata de un ensayo argumentativo o de un escrito argumentativo, tiene 4 componentes, así como lo vamos a ver en el ejercicio que hicimos hace 8 días. Debe llevar un título, debe llevar una tesis o lo que llaman algunos una breve introducción, pero no es necesario escribir la introducción, sino que el lector asume de manera explícita que habrá un párrafo introductorio. Luego el tercer componente del ensayo es el desarrollo como tal, o sea, todo el componente argumentativo, que ahí es donde vamos a utilizar, como ya lo sabe usted, Maribel, la cita bibliográfica, la referencia bibliográfica, el pie de página, donde lo necesitemos. Y el último componente del ensayo será una conclusión, es decir, 1 o 2 párrafos, puede ser un solo párrafo concluyente. No es necesario escribir conclusión, sino utilizar palabras o términos conectores. Por ejemplo, términos muy comunes que permiten asumir la conclusión de un escrito argumentativo. Utilizar la frase en conclusión. En conclusión, uno de los principales problemas que enfrenta la sociedad contemporánea es el hambre, la desnutrición y la pobreza. Una breve. Otro conector que se puede utilizar en ese último párrafo es: dado lo anterior, se puede concluir que, y empiezo a redactar la conclusión. Entonces, en plataforma les va a quedar el modelo de ese ensayo. ¿Cuáles son las características específicas del ensayo? Primero, que se debe redactar en normas APA
que ya hemos trabajado el ejercicio. Entonces debe ser en letra Time New Roman, tamaño número 12, el interlineado 1.5 y no va justificado, sino alineado a la izquierda. ¿Qué más debe contener el ensayo? Recuerden que en norma APA no se utiliza el salto entre párrafos, sino que se utiliza la sangría al inicio de cada párrafo, que ya le explicamos acá cómo es, y está también en los videos. ¿Qué más debe llevar el ensayo? Debe llevar una portada, que ya la hicimos acá, repito, y va a quedar en plataforma como ejemplo, como modelo. Y finalmente, el ensayo debe cerrar con una última página donde aparezcan las referencias. ¿Y cuáles son las referencias? Lo que llamamos nosotros en Icontec bibliografía. Hay otros que cuando sacan la información de internet le ponen webgrafía o cibergrafía. Entonces acá no vamos a utilizar ninguno de los tres términos. No vamos a utilizar ni bibliografía, ni webgrafía, ni cibergrafía, sino que vamos a utilizar el término referencias. Y ya explicamos en la clase anterior, queda en el video, cómo obtener las referencias del mismo documento a través de la herramienta Word. Ahí está claro, Maribel. Sí, profe, sí, sino que era que no había visto una plataforma, pero sí, dale, gracias. Listo. Y con respecto al tema de ese ensayo o de ese escrito argumentado o argumentativo, el tema es problemas de la sociedad actual. Entonces, el que quiera elegir un solo problema para analizar y argumentar, lo puede hacer. ¿Ya? Yo lo comentaba ahorita al inicio. Por ejemplo, el que quiera tomar el tema que vamos a desarrollar hoy, la pobreza, el hambre y la desnutrición. Lo puede trabajar perfectamente y hay muchas fuentes. Es un tema que está muy bien documentado por la ACNUR, por la ONU, por la FAO, bueno, por todas estas entidades organizacionales, todas estas entidades de orden internacional. Ahora, el que quiera trabajar, por ejemplo, calentamiento global y cambio climático, lo puede hacer, está muy bien documentado. ¿Ya? Entonces, la gran mayoría de estos temas de la problemática de la sociedad actual están muy bien referenciados y tienen muy buenos aportes que los podemos conseguir y nos pueden servir como base para elaborar un artículo o un documento bien argumentado, que lo principal es que haya argumentación. ¿Qué es lo que demuestra que un artículo o que un documento de estos está argumentado o tiene argumentación? Donde encontramos cifras, donde encontramos indicadores, donde encontramos la cita bibliográfica con su respectiva referencia. Esos son los elementos de argumentación. No sé si alguno de los compañeros tenga alguna otra inquietud. Y claro, Maribel, hoy les subo toda la información. ¿De acuerdo? Gracias, profe. No, a usted, con mucho gusto. Bueno, en ese orden de ideas, entonces, teniendo en cuenta que hay claridad. Ahora, lo siguiente, el ensayo o el parcial 1, hoy creo el enlace. Ahora mismo, termino con ustedes y creo el enlace a partir de hoy. Como el plazo vence dentro de 8 días, miércoles, entonces yo doy un día más. Les dejo el espacio hasta el jueves para que tengan toda esta semana y puedan Buenas noches, un buen profe. documento. Angie, ¿cómo van? Bien, profe, qué pena conectarme tan tarde. No, tranquila, no hay ningún inconveniente. Apenas vamos a empezar. Están llegando el resto de compañeros. Daniel Humberto. Bueno, Hola, Daniel Humberto. Bueno, entonces, pues primero, antes de iniciar con la temática de hoy, el tema de hoy es precisamente la pobreza, el hambre, la desnutrición, como uno de los principales problemas que vive la sociedad contemporánea y que históricamente ha vivido la humanidad. El tema de pobreza, el tema de desigualdad social, el tema de desnutrición, son temas que comprometen a todos los gobiernos a nivel mundial y que hoy en el pleno siglo de la cuarta revolución
industrial se convierte en uno de las problemáticas más difíciles, más complejas de afrontar por las causas, por los efectos, por las consecuencias que genera a nivel mundial. Todo el tema de la pobreza, el hambre, la desnutrición y la desigualdad, que cada día es más abismal. Cada día es más la distancia que hay entre los... Perdón un segundito, es tan amable. Bueno, entonces, como yo les había comentado, vamos a trabajar. Recuerden que esto no es una clase magistral. Recuerden que esto no es una clase donde vamos a aprender conceptos de memoria, sino que lo que se busca y el objetivo central del desarrollo de esta asignatura, que es una humanidad, se considera como una de las humanidades dentro del proceso de formación académica y que conciernen a la formación del ser, Entonces, vamos a trabajar el encuentro de hoy y cada uno de los encuentros en dos momentos. Primero, vamos a abordar toda la parte de cifras e indicadores y la definición de conceptos. ¿Qué es pobreza para la ONU? ¿Qué es pobreza para los diferentes estamentos multilaterales, las diferentes organizaciones multilaterales? ¿Cómo han definido el concepto de pobreza? Porque había que definir un concepto estructurado y estandarizado a nivel mundial. Para poder, a través de la Organización de Naciones Unidas, que reúne a 196 países, definir unas políticas que hoy llamamos Objetivos de Desarrollo Sostenibles y que hasta el año 2015 se llamaron Objetivos de Desarrollo del Milenio. Entonces, para poder llegar a un concepto estandarizado, pues se definieron unas líneas, se definieron unos conceptos. Entonces, hoy vamos a, en la primera parte, aspiro a hacerlo en media hora o 40 minutos, de pronto menos, vamos a definir los conceptos, vamos a revisar algunas cifras y luego aquí en plataforma, en el chat, les voy a poner un enlace. Ya muchos de ustedes saben cómo lo hicimos en el ciclo o en el semestre pasado. Les voy a poner un enlace para que ustedes ingresen allá en su internet, en sus computadores y vean el documental de hoy. No lo hago acá a través de la plataforma porque el documental es un poco largo y se ralentiza el equipo. Entonces se pone muy lento acá, se pone muy lento allá, mientras que si yo les envío el enlace, cada uno de ustedes más relajadito, más tranquilo, sin micrófonos abiertos, va a ver el documental. El documental de hoy tiene una duración aproximada de 1 hora y media, pero es un documental que les recomiendo. Es un documental que fue elaborado por Hernán Zin. Hernán Zin es un periodista, cineasta, director de cine italo-argentino que ha recorrido el mundo. A través de sus cintas cinematográficas y sus documentales ha evidenciado, es decir, ha puesto el dedo en la llaga sobre muchas problemáticas que sufre la humanidad. Por ejemplo, todo el tema del desplazamiento forzado en el mundo. Y para este caso en particular es un documental muy reciente. Es un documental que no tiene más de un año, inclusive es un poco complejo conseguirlo. El enlace que les voy a enviar es el enlace de una organización. Entonces, cuando lo abran, para poder ver toda la parte de traducción que viene en subtítulos en español, deben abrir la pantalla completa, para que vean pantalla completa, y los invito a que vean el documental completo. ¿Qué tiene de particular este documental? Pues lo primero es que muestra la realidad de algunos países del mundo sobre pobreza, hambre y desnutrición. Muestra la realidad. Y lo segundo es que el documental, cuenta el mismo Hernán, que fue grabado con teléfonos móviles, teléfonos celulares de las mismas personas que aparecen allí dentro del documental contando sus historias. Entonces, después de que veamos la parte de cifras, indicadores y de conceptos, se van a retirar a ver el documental
y vamos tomando notica de algunos aspectos para que dentro de 8 días el inicio del encuentro sea precisamente socializando el documental. Yo quiero que cada uno dentro de 8 días me cuente qué le llamó la atención, cuál fue el momento como más dramático que le pareció dentro del documental, qué fue lo que más le cautivó de ese trabajo periodístico que se realizó. Entonces, tomar notica para que dentro de 8 días podamos empezar nuestro encuentro precisamente socializando y retroalimentando ese documental que, repito, genera muchísima sensibilidad. Y antes de iniciar, entonces, llamar la atención, pues, con todo lo que está pasando en nuestro país hoy, que no es ajeno. Colombia hace parte de este gran planeta y la situación que vivimos hoy es un cúmulo precisamente de situaciones históricas que ha vivido nuestro país y que se han venido convirtiendo de alguna manera en una bola de nieve. Uno juzga, yo sé que todos juzgamos a muchos de los manifestantes que no son manifestantes, sino que terminan siendo vándalos. Otros, los más jóvenes, juzgan a la policía por sus actuaciones, pero aquí lo que hay que analizar es que es un país que se está desangrando y que se está desangrando literal, porque ya son varios los muertos de bando y bando, son muchos los heridos de bando y bando, son muchas las personas y hoy que nos estamos viendo involucrados inclusive en nuestro trabajo, en nuestra vida personal, en nuestra vida familiar. Ya, por ejemplo, en Armenia, de 23 estaciones de servicio que tenemos o bombas de gasolina, no se consigue una gota de combustible en ningún lado. Sí, ya los profe. alimentos empiezan a escasear. Diego, bien puede, hermano. No, está preocupante la situación, profe. Ya Muy, hasta para el mucho. trabajo, ya nos toca sino a pie. Yo no tengo gasolina y el desabastecimiento es muy grande. Pues dicen que es el mismo gobierno que no quiere mandar gasolina ni comida, que eso es como una estrategia para que le cojan pereza a los manifestantes. Exactamente, hay muchas cosas ahí, Diego, por analizar. Sí, Luis. Claro que, digamos que con el tema que estamos hablando o que vamos a hablar de la pobreza, pienso yo que muchas de las personas que están marchando están pues despertando también porque digamos la mayoría de la pobreza que se vive en Colombia es gracias a los políticos que han estado en el poder. Pienso yo, porque es que han habido formas de ayudar, digamos, al que necesita y pues prefieren, digamos, robarse la plata, como con esto de Brecht, con lo de Hidroituango, Sí. Claro. tantos proyectos que, digamos, los hacen sobrevalorados y a los días, digamos, se dañan. Entonces todo eso es lo que nos está llevando también a la pobreza, la mala administración de este país. Perfecto, Luis y Diego, muchas gracias por la intervención. Nos vamos a dar cuenta ahora al final de la presentación que les voy a hacer y que espero retroalimentar, espero que intervengan. Uno de las principales causas de la pobreza, como lo dijo Luis, es la corrupción política. La corrupción política, los sistemas de gobierno que nos hemos dado cuenta, y con la primera diapositiva que vamos a proyectar ahora, los quiero poner en contexto. Hemos llegado a gobiernos, por ejemplo, el gobierno venezolano, que logró sostener su popularidad durante cerca de 25 años a través de los subsidios. Cuando ya la plata se acabó para dar subsidios, no tuvo con qué sostenerse y entonces vino el caos, vino la crisis, porque era un gobierno populista, pero es un gobierno corrupto. Y muchos en Colombia, la corrupción es despampanante. La corrupción ha invadido todos los niveles de la sociedad. Nos dábamos cuenta, por ejemplo, los magistrados de las altas cortes. Uno diría un presidente de la Corte Suprema de Justicia, que es lo máximo, es la crema innata de la justicia y de la administración pública en nuestro país, y vendiendo casos por 500, 600 millones de pesos. Es decir, la corrupción ha llegado a niveles tales. Y esa corrupción, lógicamente, es uno de las primeras causas, uno de los primeros elementos generadores de pobreza, generadores de hambre, generadores de muerte por falta de alimento en Colombia y a nivel mundial.
Muchas gracias, muchachos, por la intervención. Entonces, ahora, terminando la presentación, les pongo el enlace en plataforma para que puedan ver el documental. Yo me quedo un buen rato acá, estoy atento al celular por si alguno no puede ingresar y volvérselo a entregar. Entonces, quiero empezar por mostrarles estas diapositivas. En el momento en que ustedes quieran intervenir, lo pueden hacer. La idea es que no se convierta el encuentro en un monólogo. Bueno, les pregunto, ¿están viendo ahí una diapositiva de PowerPoint? Sí, profe, ahí Sí, está ya la profe. diapositiva. Listo. Yo quisiera que analizáramos entre todos esta diapositiva y analizáramos esta frase de Eduardo Galeano, que es un periodista uruguayo, y esta frase me llamó muchísimo, muchísimo la atención. La voy a leer, está entrecomillada, por consiguiente la voy a leer textual, literal. Dice, la caridad es humillante porque se ejerce verticalmente y desde arriba. Punto y coma. La solidaridad es horizontal e implica un respeto mutuo. La solidaridad es horizontal e implica respeto mutuo. Miren los dos conceptos acá, caridad y solidaridad. A ver quién quiere hacer una pequeña reflexión sobre esa frase para que empecemos. ¿Qué se les ocurre? ¿A qué se está refiriendo el tema ahí? Profe, Profe, por ejemplo, Sí. el tema de, pues yo pues no estoy como de acuerdo con ese tema de los subsidios. Eso me parece que ha llevado a que la pobreza sea cada vez pues más porque ya la gente no quiere trabajar, porque uno ve que pues estas personas que viven en los asentamientos donde cada vez por niño que tengan, entonces la cuota les aumenta y se acostumbran a que llega ese dinero cada mes, entonces ya no quieren trabajar y ahí es donde ya empieza entonces también la mendicidad, donde están en los semáforos pidiendo, pero que también están recibiendo ese subsidio de familias en acción. Entonces yo pienso que cuando el gobierno sacó ese tema de ese subsidio, no tuvo como la visión de lo que podía generar como en esas personas, que es como que ellos estén ahí prácticamente mantenidos y no quieran como salir a trabajar. Entonces, ahí también se ven afectados los niños porque son niños que vienen al mundo a sufrir. Entonces, pues la verdad no he estado nunca de acuerdo con ese tema de esos subsidios porque pues no, eso genera como más pobreza. Claro, Jimena. Sí, a ver, dale, abramos el diálogo. Angie. Profe, pues qué pena. Pues yo la verdad no eso, pues, no se le llevó la contraria a la compañera. Porque, digamos, estoy de acuerdo en los subsidios. Angie, Porque, se te va la señal. pues, así las familias pobres, bueno, tienen sus hijos, pero con un salario mínimo no, profe, pues es Angie, que yo digo, tienes la señal con intermitente. un salario mínimo no daría para darle pues una, una vida digna a más de uno, dos, tres, cinco años esos subsidios. Profe. Bueno, Angie, algo le alcancé a entender, Angie, que defiende usted la postura de los subsidios como un elemento generador de beneficio y calidad de vida, Angie. Bueno, Sí, alcancé a entender. profe, correcto. Sí, listo. profe, Sí, Luis, eso. Yo les dejo el diálogo abierto. Profe, porque- profe. Sí, vamos con Luis y luego con Diana. Listo. profe, yo pienso que es más un tema como también de cultura, ¿sí? De que la gente, digamos, hay personas que necesitan de verdad un subsidio, como hay personas que en realidad no lo necesitan.
Y lo otro es que también las personas, pues así les estén dando un subsidio, pues tienen que tratar de superarse y salir adelante para luego ya dejarle ese subsidio a alguien que también lo pueda necesitar. Entonces es un tema también de cultura, pienso yo, de saber manejarlo. Exactamente. Acaba de decir Luis algo muy importante, y es que para acabar con la pobreza física, con la pobreza material, con la pobreza absoluta, que llaman en Europa, en Estados Unidos, aquí le llamamos pobreza multidimensional, primero hay que acabar con la pobreza mental. Es un tema de cultura. Muchas gracias, Luis. Va Diana y luego Diego, el pintor. Diana María. Profe, Sí. yo pienso que los subsidios es algo que creó el gobierno como para disminuir la pobreza monetaria. Entonces ellos creen que porque en una familia, en un núcleo familiar de 4 o 5 personas reciben subsidio, que con eso va a disminuir la tasa de pobreza en Colombia, que es lo que les interesa a ellos, de tener un índice y mostrar, digamos, unos indicadores buenos al respecto. Pero yo creo que eso lo que genera es que nos da una mentalidad o nos crea una mentalidad de pobreza a todos. Si en vez de esos subsidios, o sea, que yo no estoy de acuerdo con los subsidios, crearan mejor otros proyectos o otras que nos den una garantía de que tengamos una mejor educación, de que tengamos acceso a una salud. Eso va a generar de que nosotros, digamos, tengamos la opción de tener un buen trabajo, de tener cosas que nosotros podamos acceder fácilmente, porque la mayoría o sea, el gobierno coge las regalías de pronto que dan algunos departamentos y lo que hacen es vender esos recursos naturales al mejor postor y ese departamento no recibe ni esas regalías, no recibe ese dinero que se puede aprovechar para el mismo departamento. Entonces lo que hacen es dar como migajas que en sí no van a ayudar ni a apalancar pues de que salgamos de la pobreza. Esa es como mi idea general. Perfecto, Diana. Usted acaba, bueno, luego va Diego y va Natalia. Diego y Natalia. Diana, usted acaba de tocar algo bien importante y utilizó usted elementos argumentativos. Cuando usted dijo, son programas que diseña el gobierno, los subsidios son programas mundiales. Se llama programas de subsidio condicionado, porque para la persona recibir un subsidio tiene una condición. Por ejemplo, Familias en Acción, la condición es que los niños estén escolarizados, los de mayores de 5 años, y los menores de 5 años que los estemos llevando a control de talla y crecimiento y a la vacunación. ¿Ya? Y uniendo el concepto de Diana con el de Luis, es lo siguiente. Diana decía, es que la filosofía del gobierno es buscar a través de los subsidios disminuir la pobreza monetaria. Esa es la filosofía del programa a nivel mundial, disminuir la pobreza monetaria y de alguna manera como un efecto lógico pues mejorar la calidad de vida y disminuir la pobreza absoluta o la pobreza multidimensional. El problema está en lo que decía Luis, ¿qué están haciendo las familias con ese dinero que están recibiendo? Y lo segundo, pregunto y dejo el interrogante para la palabra a Diego y luego a Natalia, pregunto, ¿quién quiere salir del subsidio? ¿Quién quiere renunciar al programa de Familias en Acción diciendo, no, es que yo ya dejé de ser pobre? Esa es la pregunta y es un tema de cultura. Perfecto, todos los conceptos los conceptos y las posiciones son totalmente válidas porque están muy bien argumentadas. Voy con Diego y luego con Natalia. Dale, Diego. Profe, compañero, buenas noches. Profe, pues vea, yo en esa postura en cuanto a los subsidios, yo estoy de acuerdo en algunos, pero en ese subsidio que salió ahorita de la pandemia, que le da como 160.000 pesos a cada familia pobre, en ese yo no estoy de acuerdo porque eso es un desorden muy grande. Hay gente que está trabajando y tienen buenos ingresos y les llega eso, y a la gente que realmente necesita no les llega. O sea, hubo un desorden del gobierno muy tremendo. Y en la forma en que ellos quieren financiar ese subsidio tampoco me parece, porque quieren es que la clase media, la clase trabajadora responda por esos subsidios, y me parece que así no debe ser. Nosotros tenemos muchos impuestos para cargar con otro gravamen, pues, y ayudar a la gente pues más necesitada, entre comillas. Decían pues algunos senadores de la República que el sector financiero dejó de pagar en impuesto de renta el año pasado, solo pues Sarmiento Angulo, más o menos 37 billones de pesos.
que tuvo entradas entre 117 billones de pesos más o menos, si no estoy mal. Entonces me parece que ahí es donde está la plata, en los paraísos fiscales, que son más o menos 300 billones de pesos que están en Panamá y en Suiza. Con el impuesto a esos paraísos fiscales. Pues yo estuve en la marcha y pues todo eso se habló y me parece que la solución a esos impuestos o lo que quiere el gobierno está por otro lado, o sea, en la mano de los magnates más ricos de este país que no quieren soltar un peso. Quieren es que nosotros sigamos trabajando como burros y así pues no es. Y que viva el paro nacional, profe. Ahí en Diego, perfecto, perfecto, y es una posición argumentada. Una posición argumentada porque lo que acaba de decir Diego, los paraísos fiscales no están grabados. Y los grandes terratenientes de nuestro país o los millonarios de nuestro país, que no son muchos, pero que los tenemos, no tienen sus propiedades acá, rentando acá, pagando impuestos acá, no, los tienen por fuera, los tienen en Miami, los tienen en Suiza o en otros países de renta neutral, los tienen allá. Ahora, súmele a eso, Diego, el tema, Colombia no ha podido con el tema de la corrupción y la evasión, la elusión, la evasión y la corrupción, y lo que usted acaba de decir. En esos 4 componentes, Colombia podría recaudar divinamente 40 billones de pesos al año, que es lo que está buscando el gobierno con la reforma tributaria y que la quiere sacar de la clase trabajadora, porque yo me pongo como ejemplo. Yo les pongo mi ejemplo. Mi salario superará un poco los 5 millones de pesos y llevo 5 años pagando impuestos. Cada agosto, cada septiembre de cada año, tengo que salir a conseguir 5 millones para entregarle al Estado. No sé qué tan justo sea. Yo sé que todos debemos aportar. Yo sé que todos tenemos que poner nuestro grano de arena para que el país funcione. ¿Ya? Sí, Diego. Eso es injusto, profe. Entonces, el impuesto de renta es injusto. Muy alto. Entonces, claro, es un impuesto alto, aunque yo soy consciente, yo digo, yo tengo que aportar al desarrollo de mi país. ¿Dónde lo duele a uno? Donde uno escucha todos los días los casos de corrupción, la plata se la robaron. Mira, a mí me duele, por ejemplo, yo tengo que pasar casi todos los días acá por Los Naranjos, donde están haciendo esta obra que ya va para un año, perjudicando la comunidad, perjudicando a la gente, y uno dice, bueno, ¿aquí qué pasó? Y tantas obras. Y Diego tocó un tema y es la fuente. Listo, están los subsidios, pero ¿de dónde sale la plata? Dale, Natalia, bienvenida con tu tema. Hola, profe, buenas noches. Profe, pues yo también siempre he estado en contra o en desacuerdo con los subsidios que ofrece el gobierno. A mí me parece que eso lo que hace es generar más pobreza. Porque cómo es justo, o sea, o para mí, para mi parecer, cómo es justo de que una familia que recibe subsidios tienen 2, 3 niños, reciben los subsidios, viven en unas casas que, Dios mío bendito, uno no sabe ni cómo pasan las noches ahí, se acostumbran a esa vida. Entonces, son niños que crecen con esa mentalidad. O sea, crecen en esa pobreza y crecen con la mentalidad de que todos se los tienen que dar. Y ahora estamos viendo el resultado con los niños que crecieron pues para el tiempo del terremoto, que empezaron pues a dar como tantos y tantos y tantos subsidios. Son muchachos que ahora no quieren trabajar y trabajo hay. Por ejemplo, en la empresa en la que yo estoy, llevo 4 meses buscando un mecánico y no hay. No hay porque no quieren trabajar por un salario mínimo por 2 meses, mientras pasan su periodo de prueba. No hay, no hemos podido conseguir un mecánico acá en Armenia. Entonces es muy triste y hay gente que de pronto está en la situación, están capacitados, pero dicen que no se van a ganar, pues tampoco se van a trabajar por un mínimo. Por Dios, aquí en Armenia no hay oportunidades de trabajo que uno salga y diga, no, es que está tal empresa y me la puedo ir a conseguir. Entonces es también como las mentalidades que se van creando a raíz de las situaciones que se van presentando. Perfecto, Todo Natalia. subsidiado, estamos en un estado, ya se está volviendo como, las comparaciones son malas, pero ya vamos como para un Venezuela, donde todo se lo regalaban, las comidas las regalaban, les subsidiaban los servicios, todo lo hacían. ¿Y la educación? ¿Dónde está la educación de esas personas? Se acostumbraron a recibir todo, nunca pensaron en que había un mañana, un futuro, en el que les iban a cortar los servicios y entonces, ¿qué iban a hacer? Y se escudan en decir, es que no hay trabajo.
trabajo sí hay, pero ¿qué pasa? Si no nos preparamos, no hay oportunidad. ¿Por qué con esos subsidios o por qué no hacen que la educación sea más económica? ¿Por qué las universidades públicas son tan costosas? ¿Por qué es tan difícil que una persona de bajos recursos ingrese a una universidad? ¿Hay subsidios? Sí, los hay, pero de todas las personas que pueden ingresar a una universidad, es que no es solamente el costo de la matrícula, son los transportes, es la manutención, es todas esas cosas que son como las arandelitas que suman. ¿Por qué no piensan en eso? ¿Por qué no hay una educación que sea más, pues no decirlo gratuita, pero que sea más asequible? Si todos tenemos la oportunidad de educarnos, no pasa esto con el gobierno. ¿Por qué? Porque todos vamos a estar alertas, todos vamos a tener una mente más abierta y no nos vamos a dejar gobernar por 10 o 20 personas. Excelente, Natalia, excelente el análisis que hacen todos de esa primera, diapositiva. Una cosa es la caridad, otra cosa es el concepto de solidaridad. Lo dice la diapositiva, la caridad se da en un sentido vertical, o sea, casi que no, miremoslo desde este punto de vista. Cuando yo voy en la calle y hay un indigente, una persona, un mendigo sentado en el andén, cuando yo le entrego la moneda, se la estoy entregando hacia abajo. Caridad, tenga, vea, para que complete para la comidita, para que complete, caridad. Cuando yo soy solidario, estoy mirando a los ojos al otro. Y entonces, ¿qué papel están jugando los subsidios condicionados en nuestro país y en el mundo? ¿Qué papel están jugando? Si estos subsidios condicionados fueron creados, la misma Natalia lo mencionaba, después del terremoto, coincidió, el terremoto fue en 1999 en el Quindío, y en la cumbre de desarrollo del milenio, la cumbre de la ONU, fue en el año 2000. O sea, un añito después se dio la cumbre del milenio y se crearon los objetivos de desarrollo del milenio en la cumbre del año 2000 de la ONU. Y ahí surgieron como programa para erradicar la pobreza y el hambre, surgieron los subsidios condicionados. En Sudamérica, uno de los primeros países en aplicarlo fue Brasil. La pregunta que se debe hacer y que se hacen todos ustedes es, ¿ese subsidio se está convirtiendo en una limosna que alimenta la pobreza mental? ¿O ese subsidio se está convirtiendo en un elemento de solidaridad que está ayudando a elevar la calidad de vida? Y entro entonces en el concepto que daba Diego, en el concepto que daba Natalia, que daba Diana, y es el tema de la pobreza mental. La pobreza como cultura del ser humano. La pobreza como cultura del ser humano. Y entonces, ¿qué tanto están aprovechando las familias, los jóvenes, los adultos mayores, las personas que reciben este subsidio? ¿Qué tanto lo están aprovechando definitivamente para mejorar su calidad de vida? Yo tuve una experiencia con el SENA. Yo fui instructor del SENA y creo que no me aguanté más de 3 meses. Y digo, no soporté más de 3 meses por el concepto de un subsidio que se llama Jóvenes en Acción, que es un subsidio que tiene una muy buena filosofía, porque es un recurso que le permite a los jóvenes acceder a la educación. En ese entonces solo aplicaba para jóvenes del SENA. Luego, ya cuando yo trabajé en la gobernación, logramos a través de una gestión que el recurso o el subsidio llegara también a la Universidad del Quindío, a jóvenes universitarios. Y repito, estuve con el SENA como 3 meses porque me asignaron unos muchachos, unos jóvenes en un proceso de formación y yo dictaba la asignatura de proyectos. Y a mí me daba una tristeza, una angustia yo llegar al salón de clase, trabajábamos presencial en ese entonces, llegar al salón de clase, hablarles a estos jóvenes de proyectos, unos con los pies encima del escritorio, otros charlando entre ellos. Uno veía que ellos iban allá a cumplir con la asistencia para cobrar el subsidio, pero nunca pensando en mejorar su calidad de vida. O sea, la mentalidad que ellos tenían era totalmente contraria a la filosofía del subsidio. Entonces, todos ustedes tienen razón y analizaron muy bien la diapositiva. El subsidio per se, el subsidio de por sí solito no es malo, no es malo. Se convierte en un componente negativo cuando quien lo recibe no le aplica la filosofía con la cual le fue entregado. Yo quisiera preguntar, ustedes saben
¿cuántas familias tiene el programa Familias en Acción en Colombia? Valga la redundancia. ¿Cuántas familias están vinculadas a ese programa? ¿Alguno tiene por ahí el dato? Según las estadísticas, son alrededor de 3 millones de familias en Colombia. 3 millones. O sea que eso más o menos da... Profe, sí. ¿cómo te parece que buenas noches? Primero Hola. que todo, llegué tarde y no los Hola, alcancé a Valentina. No, saludar a tranquila, todos. bienvenida, dale. Profe, pues yo aquí en la investigación consulté de que habían 14.504.000 con un porcentaje de 29 puntos de personas que se declararon como pobres y otros 13.181.000 de personas que se estiman monetariamente pobres, o sea, como por ingresos. Exactamente. Otro dato es que al medirlo según el método de pobreza multidimensional serían 8.330.000. Exactamente. Aquí analizamos ahora el concepto. Claro, entonces los subsidios buscan es mejorar la calidad de vida de esos 8 millones, de esos 12, de esos 14 millones de personas a través de los diferentes programas, Pero el problema está, Valentina y todos los demás compañeros, cuando quien recibe el subsidio, pues primero no quiere dejar de percibirlo. Y por eso hice la pregunta, ¿quién quiere salir del programa Familias en Acción? ¿Quién quiere dejar de recibir 200, 300, 400.000 pesos mensuales que le llegan del Estado así facilito? Entonces la filosofía se pierde es cuando el subsidio es mal aplicado, porque repito, el subsidio ni es bueno ni es malo. El subsidio es bueno cuando cumple su filosofía. Por ejemplo, esto lo que les voy a contar suena muy triste, pero fue una realidad. ¿Cómo logró Colombia erradicar estos virosis como la viruela, como el sarampión, que eran muy comunes en mi época, en mi infancia? No, es que tiene sarampión. Yo creo que ustedes ni lo conocen. Yo creo que ustedes ni conocen la viruela. La han escuchado nombrar, la rubeola, que eran enfermedades de mi época. ¿Cómo la logró superar el gobierno colombiano? A través de los subsidios condicionados. Porque le decía a la mamá, mire, si usted quiere pertenecer al programa Familia de Nación, tiene que traer los niños a vacunación. Y Colombia logró, para la Organización Mundial de la Salud, para la Organización Panamericana de la Salud, logró demostrarle que llegamos a un 100% de vacunación infantil. Niños de 0 a 5 años vacunados al 100% contra la rubeola, contra el sarampión, contra la viruela. Pero digo que suena muy triste, porque tuvimos que salir a pagarles a las mamás, a pagarles para que fueran a llevar a los niños a vacunar. ¿Por qué antes no se había logrado? Lo mismo, ¿qué tan castigada se ve la calidad de la educación cuando el pelado no va con gusto a la escuela, sino porque la mamá le dice, mijito, váyase, que si usted no asiste, nos sacan del programa Familias en Acción? Entonces, el subsidio, su filosofía es buena. Se vuelve perversa cuando quien lo recibe no lo aplica como debe ser. Y entonces ahí es donde se convierte en caridad, porque es una goterita que va cayendo para solucionar un problema que no va a tener solución en esos términos. Se convierte en solidaridad cuando el joven, por ejemplo, yo conozco muchachos que reciben el subsidio de Jóvenes en Acción y son los pilos, repilos. Conozco estudiantes del programa Ser Pilo Paga, personalmente los conozco, que se juegan el coco, que estudian en una universidad costosa porque el gobierno a través del programa les dio la matrícula y ellos llevan su fiambre, llevan su coquita, hacen parte del cartel de la coca porque llevan el almuercito en coca a la universidad y no les da pena irse a la universidad libre delante de los cacaos de la universidad, de los hijos del gigoló, a comer allí delante de ellos en la coquita. Entonces, todo está en nosotros, todo está en nuestra mente. Diego quería aportar ya algo para continuar con las cifras y los indicadores. Bueno, profe, no que está ahí bajando la mano, pero sí, ese programa de Ser Pilo Paga, pues aquí a mi familia me tocó, a mi hermanito menor le tocó, pues salió favorecido y me pareció pues muy bueno. Y ya que él es muy inteligente, él estudió en la Pontificia Bolivariana Ingeniería de Aviones y se graduó allá con la crema innata de los ricos de Medellín, al lado, sí. Exactamente.
Y ahí podemos decir, Diego, que el subsidio funcionó de manera horizontal. ¿Funcionó por qué? Porque su hermano lo aprovechó, ¿ya? Entonces, en el caso de su hermano, no fue una limosna. Es decir, no se le entregó de caridad, sino de solidaridad para que él se pudiera formar. Y muy seguramente su hermanito estará pensando, bueno, aquí hay que aportar en la casa para que los demás puedan estudiar y puedan salir adelante. Entonces, esa es la filosofía del subsidio. Muchas gracias a todos por la participación. Entonces, continuamos acá con la presentación. Están viendo ahí la pantalla de esa primera diapositiva, ¿cierto? Sí, profe. Sí, señor. Bueno, entonces empecemos hablando de pobreza. Claro, nosotros generalmente asociamos el término pobreza con el concepto de carencia, el concepto de carencia, es decir, la falta material de algo. Y ese es el primer concepto con el que se define y se empieza a definir por allá sobre mediados del siglo pasado. No quiere decir que la pobreza no haya existido antes. Siempre ha existido pobreza en la humanidad, desde tiempos memorables, desde siglos antes de Cristo. Se vivía en pobreza y en carencia de algo. Entonces, el primer concepto o la primera definición que se nos propone inclusive desde la ONU, desde la ACNUR, desde las diferentes instancias y organismos multilaterales, es que la pobreza es una carencia de algo material. Por eso, una de ustedes mencionaba de manera muy, muy oportuna, creo que fue Valentina, hablaba de pobreza multidimensional y algo otro también lo refería, pobreza multidimensional. De ahí viene el concepto. La pobreza multidimensional, que así le llamamos en Colombia y en algunos países suramericanos, a nivel mundial, en otros países se le conoce como pobreza absoluta y está asociada a la carencia material de algo. Entonces le llama pobreza absoluta a la persona que no tiene acceso al agua potable y el saneamiento básico, a la persona o a la familia que no tiene acceso a un techo, a una vivienda digna, que no tiene acceso a un servicio de energía eléctrica básica, que tiene muy lejos los servicios de salud, que tiene muy lejos los servicios de educación, es decir, la carencia física de algún elemento que le permita mejorar su calidad de vida y desarrollarse en unos términos normales como ser humano. Esos componentes entonces son aquellos que se necesitan para cubrir las necesidades básicas del ser humano. Yo creo que ustedes en teoría o en fundamentos de administración, ustedes todos debieron haber visto esa asignatura, conocen el triángulo de Maslow, el triángulo de las necesidades de Maslow, que se aplica en la teoría organizacional, pero que se aplica en todas las teorías del ser humano. Nosotros los seres humanos tenemos unas necesidades básicas que están en la base de la pirámide: comer, dormir, vestir, cubrirnos del agua, cubrirnos del frío, son unas necesidades básicas. Y de ahí hacia arriba, mejorando la calidad de vida, se van presentando otra serie de necesidades que el ser humano debe superar. Estos Baraz y Grisby definen el concepto de pobreza, como ustedes lo decían ahorita, como un estado mental. Hay gente que se acostumbra a ser pobre. Hay gente que se acostumbra a vivir en la miseria. Hay gente que se acostumbra a comer del tarro de la basura. A comer del tarro de la basura. Y lógicamente, esa privación de esos bienes físicos está muy asociado al concepto de consumo y al concepto de recursos económicos. Otros autores asocian y definen la pobreza como una situación económica. O sea, es aquel concepto que asocia la pobreza al concepto de ingreso. Y entonces aquí en Colombia le conocemos, y en Latinoamérica, y así lo define la ONU y la ACNUR, lo definimos como pobreza monetaria. Es decir, se asocia la calidad de vida a los bajos ingresos de las personas que no permiten realizar su potencialidad, realizar sus sueños, realizar sus ideales, es decir, que no permiten que la persona se pueda realizar como un ser humano. Y a eso se le llama pobreza monetaria, es decir, pobreza asociada o situación económica de la persona asociada a sus bajos
ingresos. Hay otro concepto que lo definen Huygens y Jenkins y asocian el concepto de pobreza con desigualdad social. El concepto de pobreza con desigualdad social, es decir, aquellas regiones o aquellas personas que por sus condiciones sociales, por sus condiciones económicas, por sus condiciones políticas, no tienen acceso a unos parámetros mínimos de calidad de vida, a unos elementos mínimos de calidad de vida. Por ejemplo, los refugiados o los desplazados por el conflicto armado son los primeros seres humanos que entran en condición de desigualdad. Lo vemos ahora. Hablamos, alguno de ustedes decía, pues las comparaciones son odiosas, pero hay que hacerlas. Por ejemplo, ustedes saben cuántos venezolanos hay en este momento en nuestro país. ¿Cuántos venezolanos tenemos nosotros en este momento en nuestro país que han llegado, el 95, 97% han llegado de manera irregular? Pues el gobierno nacional, el 1 de marzo, aprobó un decreto que permite regularizar los... Venga, que por aquí acaba de llegar alguien, eso que estaba por fuerita. El gobierno nacional aprobó, el presidente de la República, el 1 de marzo, aprobó un decreto con el cual tiene dos intenciones. La primera es poder empadronar, poder censar a todos los venezolanos que están hoy en nuestro país y tener una cifra real, tener una cifra cierta, porque ni siquiera Migración Colombia, ni siquiera el Ministerio del Interior saben cuántos venezolanos tenemos hoy en todo el territorio nacional, porque están en todos lados. Se cree que ya la cifra supera, va llegando a los 2 millones de venezolanos que se vinieron desde allí de manera irregular. Lógicamente, cuando estas personitas llegan a nuestro país, llegan en una condición de desigualdad. Desigualdad porque no están de manera legal en nuestro país. Desigualdad porque no pueden acceder a unos servicios de salud. Por ejemplo, los hijos de padres venezolanos, hijos de papá y mamá venezolanos, que ya van muchos, ya se cree que superan los 35.000 nacidos en Colombia, constitucionalmente no tenían derecho a la nacionalidad. Lo que quiere decir que estos niños nacían en una condición de desigualdad frente al mundo entero, porque nacían bajo un concepto que se llama de apátrida o apátridas, sin patria. Para poder solucionar un poquitico esa condición, que es una de las primeras que genera pobreza, el gobierno nacional expidió una norma que aterrizó en la registraduría con la circular 084, donde dice que temporalmente a los hijos de padres venezolanos que nazcan en Colombia y cuyos padres estén de manera irregular, esos niños podrán tener la nacionalidad para eliminar esa barrera de desigualdad y empezar a eliminar el concepto de pobreza desde allí. La pobreza también asociada, como lo mencionábamos ahora, a un estatus, a una clase social. ¿Qué quiere decir esta diapositiva que estamos viendo acá? ¿Cómo así que pobreza con posición económica? Muchos asocian el concepto de pobreza con la ubicación geográfica en que se encuentre la persona, indiferente de la cantidad de recursos económicos que tenga, ¿ya? Entonces no es lo mismo una persona que vive en un municipio del Chocó, que se considera periferia, o en un municipio de La Guajira, o en un municipio del Urabá antioqueño, por allá olvidado del gobierno, así esa persona tenga mucho dinero, pues no hace parte de las élites, no hace parte de la clase social. No es lo mismo, voy a decir algo, lo voy a decir con todo respeto y ustedes me darán la razón, no es lo mismo tener una vivienda muy bien construida, muy bonita, con todos los servicios públicos, tenerla en un barrio X en Armenia, que tenerla en el barrio La Castellana de la ciudad de Armenia. Entonces, el concepto de pobreza también es un concepto cultural, que nosotros mismos lo hemos construido a través de las famosas clases sociales, que están asociadas al consumo, que están asociadas al posicionamiento social, que están asociadas al reconocimiento social. Ah, es que ese es pobre. ¿Y pobre por qué? Porque vivía allá. No sé si tenga plata o no, pero para mí es pobre porque él vive allá, porque no hace parte de las
élites sociales que hemos construido nosotros culturalmente en nuestro país. Y llegamos entonces, aquí tenía yo el avisito de la discusión que se dio ahora, que me pareció muy interesante, y de hecho, cuando yo puse esa primera diapositiva, lo hice precisamente pensando en los programas de subsidio condicionado, esa primera diapositiva, el tema de la caridad y el tema de la solidaridad, cómo lo estamos viendo. Entonces llegamos a este concepto de pobreza, que es el concepto de dependencia. Y es un concepto que es sociológico, es un concepto que es antropológico, porque es que yo soy pobrecito y me tienen que dar. Porque es que yo les cuento algo. Yo creo que les he compartido mi experiencia. Yo fui alcalde en Buenavista y para mí era muy, muy duro yo llegar a la oficina 7:30, 7:40, 8 de la mañana y tener ya 4 o 5 personitas esperándome ahí en la puerta para pedirme plata. Jorge, tengo una cita en Armenia y no tengo para el pasaje. Jorge, es que a mi niña le toca comprar unos tenis para el colegio y esta semana yo no pude trabajar, entonces ¿con qué me va a ayudar? Y yo me preguntaba, bueno, ¿hasta dónde eso es verdad? Alguna vez tuve una experiencia que me pareció hasta chévere. Llegó un señor a la oficina un sábado sobre las 9 de la mañana, Jorgito, mijito, alcalde, esta semana estuvo muy dura, no pude trabajar sino 2 días y no alcanzo a completar para el mercadito. Oiga, me lo dijo le noté tanta angustia que saqué de mi bolsillo, tenga pues yo le completo con alguito, que muchas veces uno se convierte en el motivador de esas situaciones y le regalé para que completara para su mercado, porque me dolió mucho, me dolió como la forma en que me lo dijo, y como era sábado, salí de trabajar sobre las 2 de la tarde, el pueblo es muy pequeñito, y al cruzar por el parque me encontré a mi amigo tomando cerveza, ya estaba prendidito. Ah, Jorgito, usted es la machera, usted es lo mejor, hermano, lo mejor que le ha pasado a este pueblo. No sé si me dio risa, me dio rabia o me dio tristeza. Lo que le di era para tomar cerveza. Entonces, aquí viene este concepto de pobreza como concepto de dependencia. Y que es un concepto que lo alimentan los gobiernos. Y que es un concepto que lo alimenta la misma sociedad y que muchos sociólogos lo han definido como uno de los peores males de la humanidad, la pobreza mental, la pobreza cultural, la pobreza que el mismo Estado alimenta y la pobreza que alimentamos todos como sociedad. Profe, Sí, claro que sí, dale. un aporte, pues Sí, se Valentina. supone que, bueno, no, se supone no. Hay una definición que es muy clara y es de que la pobreza es dinámica y relativa. Esto quiere decir que, pues, esto como que la pobreza cambia con el tiempo. No es lo mismo uno ser pobre hoy que hace 50 años. Además, cada uno tiene como una definición de lo que es pobreza. Cada uno lleva como su concepto claro de qué significa pobreza para cada quien. También aclaro de que hay una clave que es entender que Colombia no es un país de pobres, sino un país donde hay gente pobre. Entonces, pues nada, quería pues aportarles ahí. No, perfecto, perfecto ese complemento porque lo que acaba de decir Valentina es totalmente claro. La pobreza es un concepto que además de ser sociológico y antropológico, es un concepto que es dinámico. Y usted lo dijo muy, muy claro, Valentina, usted lo dijo muy claro. Y sigo contando mi experiencia, sigo contando, es decir, no lo dije ahora porque, bueno, recordé a mi viejo que murió hace 14 años. Mi padre toda su vida fue un labriego, lo que llamábamos en mi época un jornalero. Era un señor que se levantaba todos los días, se ponía sus botas de caucho, se colgaba su machetico, se ponía su sombrero y salía a coger café, a trabajar en el campo, pero no en su tierra, no, trabajar como un asalariado del campo, como un asalariado del campo. Y yo nunca vi a mi padre haciendo cola en una alcaldía para ir a reclamar un mercado o para pedir un mercado. O sea que el concepto de pobreza cambia con el tiempo. Es un concepto que es totalmente dinámico. Valentina, excelente, excelente aporte. Qué bacana el encuentro de hoy con toda esa participación. Entonces, tenemos otro concepto, que es el concepto de exclusión. La pobreza asociada a la exclusión. Y lo vemos en nuestro país. Lo vemos en nuestro país
con las famosas zonas de estigmatización o zonas periféricas. En geopolítica se les llama zonas periféricas, aquellas donde no llega nunca el Estado, aquellas donde el Estado solo va a reprimir, aquellas donde no llega la educación. Uno dice, hombre, sí, el país está minado, tiene más de 200.000 hectáreas sembradas en coca, pero uno se pregunta, bueno, ¿y estos campesinos que siembran la coca en el Putumayo, que la siembran en el Baupés, en el Guaviare, en el Guainía, será que tienen otras opciones de vida? ¿Será que de verdad los programas del gobierno han llegado, pero programas serios, no programas subsidiarios, sino programas que le permitan al campesino desarrollar su profesión agrícola? Entonces, es otro concepto asociado a la generación de pobreza y es el de exclusión. Y es exclusión como xenofobia, homofobia, exclusión por desarrollo social, exclusión por inversión. Uno ve que la mayoría de inversión en el Estado se va para las zonas céntricas y las zonas periféricas olvidadas. La gente por allá muriendo de hambre, pasando necesidades. Y entonces ese concepto de exclusión está muy, muy asociado al concepto de pobreza. Entonces encontramos acá. Sí. Un aporte ahí, y es que estos días hablaba con alguien y me comentaba al respecto de lo que acaba de decir, y es que esas zonas no llega mucha ayuda del gobierno. El gobierno quiere erradicar totalmente los cultivos ilícitos y creen que con llevarles el cuento a estos campesinos ellos van a dejar de cultivar, pero es lo que tienen a la mano y lo único que tienen como para sobrevivir. Porque me comentaba que él fue soldado mucho tiempo y él iba a estas zonas y entonces que les preguntaba que por qué pues ellos cultivaban esto. Entonces la respuesta que daban algunos campesinos era de que ellos no tenían otra opción, ¿por qué? Porque era algo fácil, porque tenían quien se las comprara ahí en la casa o con eso ellos podían ir a la tienda y comprar el mercado, mientras que si les llevaban un maíz, porque ellos repartían maíz que para que la siembra, eso no se lo iban a recibir en ninguna parte. Y para sacarlo de ese lugar, pues no tenían las condiciones adecuadas tampoco. Entonces muchas veces quieren de que se acabe lo ilícito, pero no le dan a los campesinos la forma de que ellos puedan cultivar y que el gobierno tenga como ese proyecto la forma de ir, recogerle pues como los cultivos o la producción que ellos saquen y de una vez pues repartirla en el país, sino que simplemente le dan una semilla y cree que esa es la solución, pero no les dan el acompañamiento, no les hacen un seguimiento y creen que esa es la solución simplemente. Ana María, perfecto ese aporte para mencionar un postulado de Kofi Annan. Kofi Annan dice que el problema social en el mundo, el problema del desarrollo, el problema de pobreza, el problema asociado a la miseria, a la indigencia, él lo asemeja como dos árboles. Y él dice, son dos árboles sembrados y que están arraigados por debajo de la tierra. Las raíces están entrelazadas. Es decir, yo no puedo trabajar solo la parte de represión dejando de lado la parte social. Y no puedo, no puedo trabajar solo la parte social dejando de un lado toda la parte delictiva. Kofi Annan decía, hay que trabajar los dos componentes. Y Diana lo acaba de decir. Hombre, yo vivo en el Baupés. Yo, Jorge Iván Puerta, yo viví en el Baupés. Yo viví con una comunidad indígena, la comunidad guanana y Desana, sobre el sector de la Orinoquía, allá en fronteras con el Brasil, donde yo decía, la gente vive de milagro. Y hay pobreza, pero no hay miseria, porque la gente cultiva la tierra, pero yo encontraba zonas donde la gente decía, y yo aquí ¿para qué siembro maíz? Pues yo siembro el maíz que me voy a comer, siembro el frijol que me voy a comer, siembro el tomate que me voy a comer, porque ¿a quién se lo voy a vender? Si no hay vías, no hay medios de comercialización, no hay canales de distribución. Entonces lo que acaba de decir Diana es totalmente cierto. ¿Qué dice la gente? Hombre, yo soy padre de 3 hijos. Yo necesito darles educación, darles vestido, darles comida y aquí no hay nada más que hacer. Aquí llega el narcotraficante, llega con los regalos o el comprador de la hoja de coca llega con los regalos para la familia, llega con la plata en rama, paga en efectivo
y no tengo que salir yo de la finca para nada porque todo me lo recogen acá. Si yo sustituyo mis cultivos, ¿a quién se los voy a vender? Porque entre otras cosas, Colombia tiene un atraso de más o menos 80 años en el sector agropecuario. Trataron de hacer un censo agrícola y agropecuario y un censo de tierras, lo trataron de hacer en el 2018 y mejor se quedaron callados, porque de ahí no salió nada. No salió absolutamente nada. En Colombia urge una reforma agraria. Escuchen esto, muchachos. Salí a consultar por aquí en el departamento del Quindío, en el sector de Pueblo Tapao, Montenegro, averiguando por chismosear cuánto costaba una hectárea de tierra. Y escuchen esto, hay sitios donde piden 500 millones de pesos por una hectárea de tierra, cuando la tierra tendría que estar destinada es para producir alimento, estar destinada para el sector agrícola y no para la opulencia, no destinada para la opulencia. Diana, perfecta esa intervención. Bueno, son las 7:45. Como los que quieran ver el video ahora o los que quieran respirar y verlo más tarde o verlo luego con crispetas, el documental, yo les voy a poner el enlace, para que entre 8 días terminemos con la temática. ¿Qué nos queda faltando aquí con la presentación y con las temáticas? Este círculo que vemos acá, este círculo es un círculo propuesto por varias entidades, organismos internacionales como la FAO, donde dice cuáles son los elementos condicionantes que generan pobreza. Considerada la pobreza como una privación inaceptable de algo. Privación inaceptable. Es inaceptable que niños mueran de hambre. Es inaceptable que adultos mayores mueran de hambre. Es inaceptable que un porcentaje muy alto, que lo vamos a ver dentro de 8 días, de niños en el mundo nacen de cada siete niños. De cada 7 niños, 5 o 6 nacen con problemas de desnutrición o bajos de peso. Entonces, la pobreza se considera una privación inaceptable de algo material, de algo físico, que tiene unos condicionantes que son los condicionantes materiales, los condicionantes económicos y los condicionantes sociales. Todos ellos se juntan para generar pobreza. Y entonces, dentro de 8 días, para que sigamos con la temática, dentro de 8 días vamos a abordar todo lo que son los indicadores, todo lo que tiene que ver con los indicadores. Quisiera preguntarles, antes de ponerles el enlace aquí en plataforma, lo voy poniendo, Gabro por acá. Repito, este documental está en un enlace que casi no lo encuentro porque es muy difícil, porque inicialmente, como salió hace muy poco, salió con fines comerciales para reunir un dinero para ayudar a familias muy pobres en el África. El documental con una ONG que se llama Acción contra el Hambre. Entonces, este señor periodista produjo con un grupo grande de producción cinematográfica, produjeron este documental y lo sacaron pues como con un componente comercial para reunir fondos para ayudar a algunas familias del África en tema de pobreza. Por eso casi no lo consigo ahí bueno, aquí está el chat. Voy a traerlo nuevamente de acá. Pero un momentico a ver si aparece ahí. Ahí apareció. Ya va llegando. ¿Lo ven ahí en el chat? Porfa, revisen. Sí, Sí, profe, ya señor. está en el enlace. Listo. Entonces yo lo invito a que si lo quieren ver ahora, cuando lo quieran ver, lo importante es que porque es que la dinámica me gustó mucho. Yo quisiera preguntarles, ¿les parece bien así la metodología? ¿Les gusta con todos estos elementos de participación? ¿Qué más quiere que le pongamos al encuentro? Profe, excelente esta metodología. Un foro muy bueno. ¿Les gusta? Uy, Profe, sí, Profe, profe. más participativa. sí, profe. Listo, perfecto. Entonces, Profe, los Profe, invito. la verdad es muy interesante. Dale, Valentina. Edilma. Profe, la verdad es muy agradable, es muy interesante el tema, es bueno compartir ideas, es bueno saber qué opina cada uno,
porque como yo le dije ahorita, la definición de la pobreza es que cada uno la tiene, o sea, cada uno tiene diferentes ideas sobre la pobreza, entonces es bueno compartir todo esto. Eso es muy agradable, la verdad que sí, me gustó mucho. Excelente, Valentina, excelente. Muchas gracias. Edilma, ¿quería decir algo? Sí, profe, que resaltar de verdad que el espacio es muy agradable, ya que en ese momento necesitamos tanta tolerancia y tanto respeto referente a los pensamientos diversos de los demás. Entonces, muy chévere que podamos compartir ideas y ver que todos pensamos tan diferente y ser tan respetuosos. Qué bonito eso, Edilma, porque yo creo que ustedes han visto, mi posición es muy neutral. Lógicamente yo tengo una posición, Jorge Iván Puerta tiene una posición, pero lo que acaba de decir Edilma, sabernos escuchar, sabernos entender. Qué bonito que el mundo funcionara así, como está funcionando este foro. Por eso cuando empezamos este encuentro yo les dije, esto es un foro abierto, es un foro permanente. Yo aquí no tengo nada que enseñarles a ustedes, simplemente abrirles un espacio y abrirnos un espacio entre todos para que intercambiemos estas ideas. ¿Qué pensamos? ¿Qué sentimos? Y qué bueno que entre todos nos escuchemos y que entre todos compartamos estos espacios. Dentro de 8 días, después de ver el video, vamos a ver las cifras, vamos a ver los indicadores, que son los que duelen, que son los tristes. Niños, ahí les queda, yo voy a estar un momentico por si alguno tiene dificultades. Repito, cuando abran, cuando ingresen, van a ingresar como a una página especial de videos, pero ingresan y le dan pantalla completa y ahí les queda el documental. Es muy triste, muy crudo, es muy fuerte, pero es la realidad que vive el mundo. Niños, un abrazo inmenso. Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Sí, Profe, Valentina. una preguntita, ¿el video solo está aquí o en la plataforma también está? No, a la plataforma, no lo he subido. Venga, voy a descargarlo y lo subo por el enlace de YouTube, por el enlace de YouTube de la universidad. Sí, Lo profe, subo ahí y lo porque, subo a plataforma. sí, profe, porque aquí cerramos y ya se nos va el link ahí. Compañero, igual yo acabo de subir el enlace al grupo. Sí. También. Listo, mira, Valentina. Yo lo copié y lo pegué en el grupo. Listo, Luisito. Muchas gracias. Un abrazo, Benavides. Dios los bendiga. De todas maneras, yo estoy atento, pero Luis, lo voy a subir. Sí. Señora. Luis, ¿tú me puedes ingresar al grupo, porfa? Es que no creo que Eso, estar profe, ahí. yo tampoco estoy en el Listo. grupo. Entonces dejemos la Luis, tarea ahí, ¿por qué no pone ahí eso? Listo, muchas gracias. Listo. Profe, el video se ve bien y se escucha muy bien. Muchas gracias. Sí. Espero que lo vean todo. Tomen notica para que hagamos nuevamente el foro dentro de 8 días, ya viendo las cifras, viendo los indicadores y ya trayendo conceptos directos del documental. ¿Les parece? Claro que sí, profe. Muchas gracias. Una feliz Oiga, noche. Feliz noche. Mire, que es como Amparo Grisales, quedé tan contento con el foro de hoy que espero que cada encuentro, cada miércoles sea así de bacano. Perfecto. Feliz noche, profe. Claro que sí. Muchas Chao, gracias, profe. Dios los bendiga. Un Profe, hasta abrazo. luego, muchas gracias. Chaito, un abrazo. Profe, usted no vaya por la lista. Descanse, profe, que esté muy bien. Hasta luego, compañero. Bueno, compañero de lucha. Angie, ¿me querías decir algo? Sí, profe, usted sí llama a la lista, profe. Es claro que sí, ya a ver, aquí está. Espérate, yo busco. Como yo ingresé tarde, entonces de pronto tengo la asistencia mala. No, Angie Lisset. Sí, señor. Aquí estaba primerita, vea. Angie Lisset Sepúlveda Gómez. Angie, muy buen aporte. Angie, dentro de 8 días también la quiero ver así, ¿yo? Un abrazo. Bueno, profe, buenas noches. Hasta luego, profe. Ahí también apuntó la listica, ¿cierto? Porque yo no estuve en el... Hágale, Benavides. Claro, hermano. Ahí de primero. Muchas gracias por el aporte, Benavides. Un abrazo. Profe, gracias a usted porque nos pone ahí a socializar y a aprender más sobre donde estamos viviendo, lo que estamos viviendo. Esa es la idea. Somos habitantes de este planeta, tenemos derechos, pero también tenemos responsabilidades y deberes. Un abrazo. Listo, profe. Chao, profe, que tenga buena noche. Chao, Nathan. Feliz noche. Dios los bendiga. Profe, feliz noche, que descanse.
Chao, compañera de lucha. Dios me la Chao. bendiga. Igualmente, profe, chao. Chao, profe. Chao, Maribel Londoño. Cualquier dudita me escribe, Maribel, o yo. Hoy voy a Listo, cargar perfecto. todo. Gracias. Un abracito, que estés bien.